Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 18 de agosto del 2017. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 26 del mes de Ab del año 5778. La porción de esta noche se llama Re'e, que significa miren. Y vamos a leer Deuteronomio 11:26 a Deuteronomio 16:17. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es de mucha importancia. De hecho, hoy en día es una de las cosas que menos se predica y se enseña, pero es algo muy importante. Entonces vamos a comenzar con la lectura. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyen los mandamientos de Jehová su Dios, que les prescribo el día de hoy, y la maldición si no oyen los mandamientos de Jehová su Dios, y si se apartan del camino que les ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Prácticamente esta porción nos habla de un concepto muy importante, y lo que nos dice la Escritura en esta porción es que con Dios solamente hay dos caminos posibles. Si ven el versículo 27 y 28, estos dos conceptos son los conceptos que prácticamente nosotros tenemos que elegir cuando tenemos una relación personal con Dios. Entonces, por un lado, en el versículo 27 tenemos la bendición, y en el versículo 28 nos habla acerca de la maldición. Entonces, dentro de la Escritura, estos dos conceptos están muy relacionados con la obediencia. Estos dos conceptos prácticamente son la elección que cada creyente o cada discípulo de Jesús tiene que tomar como una decisión personal basado en su fe. Y es interesante que hoy en día, precisamente porque no se enseña y no se predica continuamente estos dos conceptos, hay un malentendido muy grande acerca de lo que significa la bendición y maldición. Si ustedes ven varias denominaciones el día de hoy, la denominación que enseña y predica sobre la prosperidad tienen un concepto muy equivocado de la bendición, porque todo lo ven bajo su propio concepto, que la bendición es solamente cuando Dios nos da cosas materiales, especialmente el dinero, todo lo que se refiere
a recibir dinero en grandes cantidades, es lo único que ellos enfocan su ministerio como bendición, y es un concepto muy equivocado. De hecho, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, vemos que la referencia a la bendición no solamente es económica, y la Escritura nos enseña que está relacionada con nuestra relación personal con Dios, está relacionada con vivir en paz con nuestros semejantes, y tiene mucho que ver con el tipo de relación que tenemos con los seres queridos, con nuestra familia, las personas que nos rodean. Entonces, la bendición y la maldición no solamente quiere decir enriquecerse o empobrecerse. La bendición y la maldición son muchas cosas mucho más profundas que solamente la relación que tenemos con el dinero. Entonces, para poder entender un poco más acerca de este concepto, porque prácticamente a partir de Deuteronomio 11:26 está hablando sobre los mandamientos. En el contexto que Dios explica la bendición y maldición es en obedecer o no obedecer sus mandamientos. Entonces, no solamente tiene relación con el dinero, tiene relación con todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Lo más importante aquí, en esta porción que acabamos de leer, es que Dios nos está enseñando que depende de la decisión que tomemos, vamos a tener consecuencias positivas o consecuencias negativas. Prácticamente esto es en esencia a lo que se refiere este principio bíblico de la bendición y maldición. Y vuelvo a repetir, no solamente tiene relación con el dinero. Vamos a leer el versículo 31 y 32, ahí mismo en el capítulo 11 de Deuteronomio. Porque nuevamente aquí Jehová recalca a través de Moisés el mensaje al pueblo, un mensaje que es muy importante para nosotros también hasta el día de hoy. Porque ustedes pasan el Jordán para ir a poseer la tierra que Jehová, su Dios, les ha dado, y la tomarán y habitarán en ella. Cuidarán pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de ustedes. Entonces la bendición y maldición que habíamos visto en la porción anterior está relacionada con obedecer o no obedecer los mandamientos. Aquí en esta parte final del capítulo 11, vemos nuevamente que Dios hace énfasis en que su pueblo, para poder recibir la heredad de la tierra que había prometido y para poder tener una buena relación con Él, que es su creador, tiene que encargarse pues de cumplir todos los estatutos y decretos que Él les estaba presentando ese mismo día delante de todo el pueblo. Entonces, tenemos que entender una cosa: no podemos tener una relación con Dios si no vivimos conforme a todo lo que Él estableció. Y precisamente la consecuencia va a ser, si obedecemos, vamos a tener bendición,
pero si no obedecemos vamos a caer en maldición. Entonces, para poder entender este concepto, vamos a ver un ejemplo muy importante en la Escritura. Vamos a leer unas porciones muy importantes en Primera de Samuel. Vamos a ver dos historias diferentes, pero estas dos historias relatadas en este primer capítulo de Primera de Samuel y en los capítulos subsecuentes, que son el capítulo 2, 3 y 4, hablan de la historia de un sacerdote que vivía en ese tiempo en Israel llamado Elí. Y la vida de Elí junto con sus hijos, que también eran sacerdotes por derecho de herencia, de repente se van a entrelazar con una familia que habitaba en ese tiempo también en el territorio que Jehová les había dado, en la tierra prometida. Y estas dos historias se van a entrelazar de una manera muy interesante. En estas dos historias vamos a ver cómo se aplica en nuestra vida diaria la consecuencia de la bendición y de la maldición. Y van a ver que hasta en este caso no tienen de hecho ninguna relación con el dinero. Es todo acerca de nuestra relación personal con Dios y las consecuencias, ya sean positivas o negativas, de bendición o de maldición, dependiendo cómo manejemos esta relación con nuestro Creador. Entonces, son porciones muy importantes que nos van a enseñar este principio bíblico. Entonces, en Primera de Samuel 1, vamos a ver la historia de una mujer llamada Ana, que tenía un problema muy particular. Ana era estéril. Entonces, la relación con su marido, aunque nos dice la Escritura que era buena, pues ella vivía con esta pesadumbre por no poder tener hijos. Entonces, la historia nos cuenta que Ana subió a la casa de Jehová para orar por el problema que ella tenía. Entonces el sacerdote Elí en ese tiempo ministraba en el templo junto con sus dos hijos llamados Ofni y Finés. El esposo de Ana se llamaba Elcana. Entonces este hombre, como nos dice la historia, tenía dos mujeres. Una era Ana, que era totalmente estéril y vivía apesadumbrada porque la otra mujer de Elcana sí le pudo dar hijos y ella sufría mucho. Entonces, como la otra mujer de Elcana la molestaba y se burlaba de ella tomó una decisión. Entonces, cada vez que tenían que subir al templo a cumplir con los sacrificios o los votos, ella un día decidió hacer un voto delante de Dios, pidiéndole que tuviera misericordia de ella por la situación que tenía de no poder tener hijos.
Entonces vamos a leer Primera de Samuel 1. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 16. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces, esta historia es muy importante porque vamos a ver dos cosas muy importantes en la vida tanto de Ana como de Elí. Entonces, Ana tuvo el deseo de derramar su dolor y su aflicción delante de Dios e hizo un voto, le pidió misericordia y le pidió que pudiera tener un hijo varón. El voto consistía en que si Dios tenía misericordia de ella, él iba a dedicar a este hijo varón para que sirviera delante de Jehová toda su vida. Iba a desprenderse de él y lo iba a entregar al sacerdote para que lo preparara y se dedicara toda su vida a servir a Dios. Entonces, vamos a ver más adelante qué es lo que pasó con esta historia, porque también vamos a ver dentro de la vida de Ana cómo afectó ese hijo en la vida y cómo lo usó Dios para resolver algunas cuestiones que había visto no gratas delante de su presencia. Entonces vamos a leer del versículo 18 al 20, ahí mismo en Primera de Samuel 1. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces vemos dentro de la historia que pasó el tiempo y Dios escuchó la oración de Ana y le concedió el deseo de su corazón. Lo más importante hasta aquí
es que ella había hecho un voto y prometió que si Dios le cumplía ese deseo tan grande de poder tener un hijo, ella iba a dedicar a su hijo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la bendición y maldición? Pues es algo muy importante. Sabemos que Dios pudo o no haber cumplido el deseo de Ana, pero por alguna razón que vamos a ver también más adelante, Dios decide tener misericordia de ella y brindarle este hijo, como vimos al final de la lectura de la porción que hicimos hace un momento. Entonces es muy importante. ¿Cómo se ve entonces la obediencia de Ana con todo lo que pasó y que Dios había cumplido su deseo? Vamos a leer del 24 al 28. Sabemos que Ana tuvo el hijo y ahora tenía que tomar una decisión muy importante. Ella pudo haber decidido quedarse con el niño y olvidarse del voto que le había hecho a Jehová, porque deseaba tanto tener un hijo que tal vez era el único hijo que iba a tener y se pudo haber retractado del voto que le hizo a Dios. Entonces vamos a leer qué dice la historia. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Entonces vemos que Ana decidió cumplir el voto que le había hecho a Dios. Y esta es una parte muy importante. Dentro de la palabra de Dios, y volviendo a los mandamientos, que era la parte central por la cual Jehová en Deuteronomio 11 nos está hablando de la bendición y de la maldición, dice que Él establece en la Torá que cuando hacemos un voto a Jehová o a una persona, a nuestro prójimo, tenemos que cumplirlo, porque si no van a venir consecuencias por haber roto el voto o la promesa que habíamos hecho. Entonces Ana, como vemos en la historia, cumplió con todo lo que ella había prometido delante de Dios. Primero, Dios le cumplió el deseo tan anhelado de tener un hijo, y aún a pesar de que ella sabía que tal vez era el único hijo que iba a tener, cumplió con su promesa y lo dedicó a Jehová, lo entregó al sacerdote para que pudiera ministrar en el templo, y solamente lo iba a ver en ciertas ocasiones, no con regularidad, porque iba a estar totalmente dedicado al servicio de Jehová. Y aún así Ana decidió cumplir su promesa, que es la parte de la obediencia a todo lo que Dios estableció en sus mandamientos. Ahora vamos a ver cuál fue la recompensa o cuál fue la bendición a esta promesa que ella había hecho. Porque habíamos dicho anteriormente que ella se pudo haber retractado y pudo haber intentado quedarse con el hijo rompiendo su promesa, pero no fue así. Entonces, prácticamente en el capítulo 2, en el principio, del 1 en adelante,
Vemos a Ana que estaba exaltando el nombre de Jehová, estaba adorando a Dios y le estaba dando la honra y la gloria por esa bendición tan grande que le otorgó de poder tener un hijo. Lo que vemos prácticamente del versículo 1 al versículo 11 es la adoración de Ana a este Dios que había cumplido esta parte con su misericordia de darle el hijo tan deseado que ella quería. Entonces ella prácticamente derrama su alma en alabanza a Dios por esta bendición tan grande. Entonces vamos a leer del versículo 20 al 21. Primera de Samuel 2. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, en Primera de Samuel 2, 20 y 21, vemos que como Ana había obedecido todo lo que Dios había establecido y la promesa o el voto que ella había hecho en obediencia a los mandamientos que Jehová había dado a su pueblo, Dios la bendijo con 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Entonces Ana en total fue bendecida con 6 hijos. Solamente que uno de ellos, el joven Samuel, se quedó en el templo dedicando su vida a Dios para servirle. Y Dios vio tanto amor y tanto agradecimiento en Ana, que esa fue la razón por la cual Él decidió bendecirla, de acuerdo a la obediencia de esta mujer por el voto o la promesa que le había hecho a Dios, y le dio 5 hijos más. Esto es algo muy importante. Para poder poner en práctica este concepto con el cual Dios nos quiere bendecir, tenemos que entender cómo funciona la palabra de Dios. Prácticamente lo que vimos en Deuteronomio 11 es a un Moisés que está exhortando al pueblo a recibir una bendición, y la única condición que Dios establece para recibir esta bendición es si obedecemos todos los mandamientos y preceptos que Él estableció en su palabra. Entonces, si se dan cuenta, esta bendición no tiene nada que ver con el dinero. Esta bendición estaba totalmente relacionada con nuestro diario vivir con Dios, o el diario vivir de Ana, su relación con Dios, con su esposo, y el deseo que ella tenía tan grande de tener un hijo. Entonces ella obedeció al voto que había hecho y Dios la bendijo con 5 hijos más. La bendición de Dios no siempre está relacionada con dinero o bienes materiales. Muchas veces tiene que ver con deseos simples de hombres y mujeres que desean agradar a Dios, pero recibir ciertas bendiciones especiales, no para nuestro beneficio personal, sino porque son cosas que Dios puso en nuestros corazones, que nos ayudan a desarrollarnos, no solamente de una forma en la sociedad o con nuestros semejantes, pero también de nuestra vida espiritual. Entonces ella como mujer sentía un vacío muy grande por no tener un hijo,
y cuando Dios le concede este deseo, ella cumple su promesa y su voto, y Dios la recompensa con más hijos que ella tuvo con su marido Elcana. Entonces vemos que la bendición es algo que Dios nos quiere otorgar, pero no siempre está relacionada la bendición con dinero y bienes materiales. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en Shabbat Torah, y estábamos viendo en la primera porción del programa que Dios estableció en su palabra la bendición o la maldición de acuerdo a nuestra obediencia a sus mandamientos. Entonces, en la primera parte vimos la historia de Ana, que era una mujer que vivía en tiempos del sacerdote Elí y sus hijos, que hizo un voto a Jehová, en el cual si Jehová decidía bendecirla con un hijo, ella lo iba a dedicar al servicio de Dios por el resto de su vida. Entonces vimos que Dios le concede el deseo, y ella, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de su voto, hablábamos de que ella pudo retractarse del voto por el amor a ese hijo tan deseado, y pudo haber quebrantado el voto que le hizo a Jehová. Pero como decidió obedecer a Dios y su deseo tan grande era nada más tener ese hijo que tanto anhelaba, Dios, por su obediencia, que de hecho todo voto y promesa a Dios es parte de lo que Jehová estableció en su palabra, como ella decidió obedecer este voto, Dios le otorgó 5 hijos más. Entonces hablábamos en el segmento anterior también de que la vida de Elí y de Ana tenían mucha relación. Ahora vamos a ver como ejemplo de maldición la vida del sacerdote Elí y sus hijos. Vamos a ver cómo esta historia de estas dos familias se va a entrelazar, y vamos a ver la consecuencia ahora de toda persona que se dice discípula de nuestro Dios y no obedece los mandamientos de Jehová. Entonces vamos a leer en Primera de Samuel 2, vamos a leer una porción del versículo 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que lo sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces vean, aquí es donde se unen estas dos historias. Y vamos a ver
ahora como el resultado de la desobediencia a todo lo que Dios estableció va a traer maldición. Y vamos a ver nuevamente que el resultado de esta maldición no siempre está relacionada, o de hecho, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con algo económico. Son simplemente los resultados negativos de nuestro caminar incorrecto delante de la presencia de Dios. Entonces sabemos que Ana subió al templo donde estaban el sacerdote Elí y sus 2 hijos ministrando delante de Jehová. Cuando Dios cumple el voto de Ana y ella cumple su voto entregando su hijo al sacerdote Elí, su hijo Samuel, que de hecho es la persona que escribe estos 2 libros, Primera y Segunda de Samuel, era el niño que ministraba delante de Jehová porque su madre Ana lo había entregado delante de Dios en cumplimiento a su voto a Jehová por la bendición que le dio de haber tenido ese hijo. Entonces ahora Elí era el que capacitaba a Samuel y le enseñaba todas las cosas que él tenía que aprender para ministrar en el templo delante de Jehová. En la porción que leímos es una porción importante que nos revela el estado espiritual de los hijos de Elí. Ellos, por ser hijos de su padre, tenían derecho al sacerdocio, pero vemos que ellos no hacían lo correcto delante de Jehová. Estaban rompiendo todos los mandamientos que Jehová había establecido en cuanto a los sacrificios. Y en vez de obedecer a Dios en las cosas que Él estableció, estaban rompiendo esos mandamientos, aprovechándose de la gente que subía al templo para entregar sus sacrificios. Entonces el problema es que ellos hacían lo que ellos querían y no obedecían lo que Dios estableció. De hecho ellos no entendían que por la bendición de Dios ellos tenían derecho al sacerdocio, pero tenían que actuar rectamente con todo lo que Dios había establecido en la Torá, pero no lo hacían así. Vimos al final en el versículo 17 de Primera de Samuel 2, que era muy grande el pecado de ellos delante de Jehová. Entonces vamos a ver ahora todas las consecuencias que tuvieron que experimentar Elí y sus 2 hijos a causa de esta situación. Porque vamos a ver en la historia que Elí también tenía parte de responsabilidad en la conducta de sus hijos. La Torá nos enseña que los padres fuimos puestos por Dios como guías y maestros de nuestros hijos. Y cuando no solo no les enseñamos, sino que no aprendemos a ponerles un alto cuando están quebrantando los mandamientos de Dios, las consecuencias no solamente van a ser para ellos, sino también para nosotros como padres, por no hacer lo que Dios estableció en su palabra. Entonces vamos a leer otra parte, otra porción. Vamos a leer ahora Primera de Samuel 2 del 22 al 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes?
porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Entonces vean, no solamente rompían los mandamientos en cuanto a los sacrificios, sino que también vivían en fornicación. Eran cosas terribles las que hacían los hijos de Elí. Y vemos aquí en esta porción que su papá les llamó la atención. Pero quiero mostrarles algo muy importante. Muchas veces cuando nosotros estamos enseñando o estamos en el proceso de instruir a nuestros hijos, no es suficiente solo el llamarles la atención. En el momento que les llamamos la atención y vemos que ellos están repitiendo su conducta, no haciendo caso a lo que les estamos instruyendo, entonces Dios estableció que tenemos que tomar ya decisiones mucho más estrictas en cuanto a su instrucción. Y de hecho tenemos que llegar a veces hasta la disciplina física si es necesario para poder instruir y corregir correctamente a nuestros hijos. Entonces vamos a ver otra porción. Vamos ahora a 1 de Samuel 3, porque esta historia continúa y todos los detalles son muy importantes. Vean, la bendición continuaba a través de Ana y su hijo Samuel, porque él seguía creciendo en sabiduría delante de Jehová, cosa que no sucedía con Elí y sus hijos. Entonces, en toda la historia vemos el contraste de la bendición a través de Samuel y de la maldición a través de las consecuencias que van a experimentar Elí y sus hijos por haber roto los mandamientos que Jehová había establecido. Entonces vamos a 1 de Samuel 3. Vamos a leer del 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esta porción es muy importante porque nos muestra dos cosas muy interesantes. En primer lugar, vemos que cuando estamos en desobediencia a Dios y no cambia nuestra conducta, entonces viene juicio sobre nosotros. Prácticamente estamos viendo la maldición que alcanza a la familia de Elí y sus hijos por haber desobedecido lo que Dios estableció. Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos. Pero cuando nuestra situación de pecado no cambia, entonces tiene que venir el juicio y la disciplina. Y dependiendo cuál sea nuestra dureza de corazón, va a ser la gravedad de la consecuencia de estos hechos.
Vemos aquí que Dios prometió, como la maldad era mucha y ni Elí ni sus hijos hacían algo por remediar esta situación, iba a venir un castigo muy grande para la familia y la casa de Elí. Y dice Dios al final de la porción, en el versículo 14, que no iba a haber expiación suficiente para Elí y su casa. Dios ya había determinado que como consecuencia del pecado y desobediencia de Elí y sus hijos, iba a venir una consecuencia muy grave. Entonces vamos a 1 de Samuel 4. No tenemos tiempo de leer obviamente toda la porción. Pero nos dicen los primeros versículos que hubo guerra de Israel contra los filisteos. Entonces, al haber guerra contra los filisteos, obviamente el rey tenía que salir a la batalla. Los sacerdotes tenían que llevar el arca para pedir la protección de Dios en la batalla. Entonces fueron los dos hijos de Elí llevando el arca de Jehová. Como ellos eran sacerdotes, tenían el derecho de poder llevar el arca hasta el campo de batalla para orar a Dios y pedir dirección en cuanto a la guerra que se venía contra su pueblo. Y entonces Ofni y Finés fueron los encargados de transportar el arca. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Vamos a leer una porción que nos va a ayudar a entender cuál es el desenlace de toda esta historia. Vamos a leer del 10 en adelante. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó en el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre: Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años.
Entonces vean ahora en contraste de la bendición que Dios derramó por obediencia a Ana cuando entregó a su hijo Samuel al sacerdote Elí. Ahora vemos el contraste de la vida de Elí y sus hijos. Algo muy importante, del capítulo 3 al capítulo 4, las cosas pudieron cambiado totalmente si en realidad Elí se hubiera arrepentido y hubiera corregido a sus hijos y hubiera prácticamente intervenido para que ellos dejaran de hacer maldad dentro del pueblo de Israel. Pero como nunca sucedió esto, Dios cumplió su promesa de que no iba a haber sacrificio de expiación para la casa de Elí y para sus hijos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tiempo después, ya en el capítulo 4, cuando sale Israel a la guerra, viene entonces la maldición de parte de Dios a causa de la desobediencia de Elí y su familia. Mueren sus 2 hijos y después Elí, tras recibir las noticias de la batalla, sabiendo que sus 2 hijos habían perdido la vida y que había sido capturada el arca del pacto, por la impresión cayó hacia atrás y se desnucó la cabeza, muriendo instantáneamente ahí. Entonces, y esto es algo muy importante, la bendición y la maldición en la mayoría de las ocasiones vemos, no solo aquí, sino en muchos ejemplos de la Escritura, que no siempre están relacionados con el dinero. Todo lo que sucedió tanto a Ana como a Elí y a sus hijos no tenían ninguna relación ni con el dinero ni con los bienes materiales. La bendición y maldición la mayoría de las veces tienen que ver con consecuencias positivas o negativas, depende de nuestra relación personal con Dios. Si nosotros nos conducimos incorrectamente delante de Dios, rompiendo todo lo que Él estableció, obviamente va a venir maldición a nuestra vida. Y no es económica. La mayoría de las veces, la maldición o las consecuencias de nuestra desobediencia a la palabra de Dios tienen que ver con nuestra relación personal con Él. Entonces vemos como consecuencia de Elí y sus hijos que los 3 perdieron la vida, fue cortada su descendencia porque no tuvieron hijos y hasta ahí llegó la descendencia de la familia de Elí. Pero no solamente eso, perdieron la vida y obviamente como nunca se reconciliaron con Dios, obviamente también su relación personal con Dios fue afectada. La Escritura no lo menciona aquí, pero seguramente, como no hubo reconciliación con el único Dios verdadero, pues la vida de Elí y sus hijos no va a tener un final feliz en la eternidad. Entonces, toda esta porción que vimos en Primera de Samuel, esa es una ilustración muy importante que Dios nos ofrece acerca de la bendición y maldición. Ya en los pocos minutos que nos quedan vamos a regresar a Deuteronomio. Habíamos dicho que el capítulo 12, 13, 14, 15 hasta el 16 tiene mucha relación de la exhortación que Dios hacía acerca de obedecer sus mandamientos. Entonces,
vimos cómo se aplica la bendición y la maldición cuando obedecemos o cuando no obedecemos a Dios. Por eso la exhortación de Dios a obedecer sus estatutos, decretos y mandamientos es tan importante. Muchas congregaciones el día de hoy no entienden que no podemos ser bendecidos aunque digamos que creemos en Dios, si llevamos una vida que no corresponde a lo que Dios Padre estableció en sus mandamientos, estatutos y decretos. Vamos a leer Deuteronomio 12, del 1 al 3. Y continuamente vamos a ver en los capítulos posteriores la exhortación de Dios a obedecer sus mandamientos. Estos son los estatutos y decretos que cuidarán de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de sus padres, les ha dado para que tomen posesión de ella todos los días que ustedes vivieran sobre la tierra. Destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas, y sus imágenes de acera consumirán con fuego. Y destruirán las esculturas de sus dioses y raerán su nombre de aquel lugar. Por ejemplo, está hablando aquí de la idolatría. Entonces sus mandamientos están basados gran parte en este mandamiento, que es no cometer idolatría. Y le hace advertencia a su pueblo cuando tomen la tierra prometida, que tienen que destruir todos estos altares y estas imágenes a dioses paganos, porque Él les estaba ordenando que no se contaminaran con este hecho que para Él es abominación delante de sus ojos. Vamos a ver ahí mismo Deuteronomio 12. Vamos a leer el versículo 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredares y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Aquí vemos dentro de estos mandamientos un principio bíblico muy importante. Él nos dio su palabra y nos pidió guardarla. Y aquí en el versículo 32 nos dice algo muy importante. Dice, de todos los mandamientos que yo te doy, no vas a añadir nada, pero tampoco vas a quitar. Es un principio bíblico muy importante. A la palabra de Dios no le puedes añadir y no le puedes quitar. Podemos seguir viendo muchos pasajes en los capítulos siguientes, pero ahora quiero hacer algo rápidamente en los 2 minutos que nos quedan. Vamos a Mateo, en el Nuevo Testamento,
Y vamos a ver una plática muy importante entre Jesús y los escribas y fariseos de ese tiempo. Aquí no solamente vamos a ver acerca de la idolatría, aquí Jesús se va a referir en general a los mandamientos de Dios con un ejemplo. Entonces Jesús aquí va a corregir a los escribas y fariseos que exactamente eso es lo que estaban haciendo con la Torá. Dios dijo, no añadan ni quiten. Y los fariseos estaban haciendo precisamente eso. Y la discusión de Jesús con ellos era precisamente porque estaban haciendo lo que Dios estableció que no debemos de hacer. Entonces vamos a leer Mateo 15, comenzando en el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Jesús les estaba diciendo, ustedes demandan de mis discípulos que guarden tradiciones de hombres cuando ustedes están quebrantando mandamientos de Dios. Entonces es algo muy importante. Para nosotros debe de ser más importante obedecer los mandamientos de Dios que los mandamientos de los hombres. Y es lo que les está reclamando Jesús. Entonces vean del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede o de lo que va a suceder cuando nosotros, en vez de obedecer los mandamientos de Dios, obedecemos mandamientos de hombres. Dios estableció mandamientos para instruirnos, para conocer la verdad, para diferenciar el bien y el mal. Pero si nosotros quitamos y agregamos cosas, estamos pervirtiendo lo que Dios estableció. Entonces vamos a tener consecuencias muy graves. En cambio, si obedecemos exactamente lo que Dios estableció, Dios nos va a bendecir. Este principio bíblico lo pueden ustedes observar no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Dios Padre lo estableció y Jesús también lo estaba enseñando. Es exactamente lo que está enseñando Jesús aquí. Les está reclamando por qué se están olvidando de los mandamientos de mi Padre para establecer sus propios mandamientos. Entonces es algo muy importante que no debemos de olvidar. Muchas veces nos suceden muchas cosas porque no entendemos este principio bíblico. Dios te va a bendecir si obedeces lo que Él estableció, pero vas a experimentar maldición si decides desobedecer lo que Él estableció. Y no puedes decirte creyente o no puedes decir que amas a Dios si vives quebrantando sus mandamientos. De hecho, la peor maldición que puedes recibir en ese caso es pensar que tu relación con Dios está bien y luego cuando llegue el juicio tal vez pierdas hasta tu salvación porque has decidido no obedecer lo que Dios estableció. Entonces, esto es algo muy importante.
Esperamos que el estudio haya sido de bendición. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.